Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Hemos abierto nuestra aula virtual. Vamos a continuar en el módulo de arritmias. Antes de iniciar con la conferencia de esta noche, importante recordarles, por favor, que la conexión que cada uno de los usuarios tenga de Internet es la que nos va a permitir tener mejor conexión al webinar. Les recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. De inmediato regresará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí usted podrá realizar las preguntas o inquietudes al speaker de la noche. Recuerde, por favor, que las evaluaciones correspondientes a este curso de Educación Médica Continua se están enviando finalizado cada módulo. Y las conferencias se encuentran cargadas en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Sin más, dejamos esta noche al doctor René Vicuña, que es el moderador del webinar. Doctor Vicuña, adelante, que sea un éxito, por favor. Doctor Vicuña, no le estamos escuchando, por favor. Doctor Vicuña, ¿puede prender y apagar su micrófono, por favor? Doctor Vicuña, no le escucho, doctor Vicuña. René, creo que es arriba, prender el audio, es arriba. Doctor Vicuña, creo que tenemos algún problemita con su audio. Le voy a pedir que por favor salga del aula y vuelva a ingresar. Vamos a presentar al speaker de esta noche. El speaker de esta noche es el doctor Luis Humbo, médico por la Universidad de Guayaquil, cardiólogo, electrofisiólogo con formación académica en la Fundación Clínica Sayo, Bogotá, Colombia, cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Militar, autor y coautor de múltiples trabajos con publicaciones en revistas y en libros relacionados con arritmias cardíacas. En breve regresará al aula el doctor René Vicuña, quien va a moderar la ronda de preguntas. Doctor Humbo, por favor, ¿podemos compartir la pantalla para presentar su conferencia? ¿Listo? ¿Sí me escucha? Le escuchamos perfecto, doctor. Perfecto, prendo el... ¿Listo? ¿Está muy bien? ¿La voz está bien? Le escuchamos muy bien, doctor. Por favor. Muy bien, muy buenas noches. La pantalla. Estos minutos vamos a hablar sobre los nuevos anticoagulantes en la fibrilación auricular. Perdón, doctor Humbo, no hemos compartido la pantalla aún, por favor. Dele clic junto al micrófono para compartir su pantalla. Perdón. A ver, ¿cómo es? Buenas noches, ¿me escucha? Doctor Vicuña, sí, le escuchamos. Ya presentamos al doctor Humbo, entonces ahora en breve cuando vengan las preguntas para que usted pueda continuar con la moderación. Ahora va a compartir la pantalla el doctor Humbo. Si apagamos la cámara, por favor, doctor Vicuña. Muchas gracias. Y el micrófono también.
Listo, doctor Jumbo. Compartamos la pantalla, por favor. No. Perdón. Estamos viendo, doctor, muy bien. Presione, muy bien, gracias, ¿Ahí doctor. también? Estamos viendo, colocamos ¿Estamos modo bien? presentación. Sí, doctor, la vemos perfecto. Ocultamos la barra de abajo y continuamos. Por favor, coloque ocultar Bien, abajo. perfecto. Dejar de compartir. No, ya, perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Es un gusto compartir este tema tan apasionante como son los nuevos anticoagulantes orales. La pregunta de mi sociedad fue, ¿cuál y a quién? Yo le he puesto generosamente con nombre de NACO, ya dirán al final por qué les digo. Pero cuando uno piensa en fibrilación auricular, la fibrilación auricular, la actividad eléctrica es de 400 a 600 latidos por minuto. ¿Qué pasaría con nuestro ventrículo si eso llegara? Todos nuestros pacientitos murieran rápidamente por fibrilación, no tuviéramos. Pero esto se lo debe a la belleza del nodo Abreu, que controla a nuestros pacientitos. Por eso le he puesto aquí la belleza del nodo auriculoventricular. Y eso es a nuestro Dios bendito, nuestro Creador. Y valga la oportunidad para extender un abrazo sincero para todos nuestros compañeros médicos de la sociedad o no sociedad que han tenido la muerte de nuestros familiares y amigos de esta pandemia. ¿Y por qué también no expresar nuestro cariño para todas las personas que tienen discapacidad por esta arritmia que es la fibrilación auricular? Estos son los temas que vamos a considerar: valor de la anticoagulación, limitaciones de la warfarina, los NACO, los grandes ensayos clínicos y 3 puntos finales: FA en síndrome coronario agudo, NACO en prevención secundaria y enfermedad renal crónica. Y luego unos mensajes para llevar a casa. En el mundo, amigos, 5 millones de personas quedan con discapacidad permanente por la fibrilación auricular y 7 millones de personas mueren cada año por esta arritmia. Y miren lo que hemos hecho los médicos. Desde 1955, la warfarina se empezó a utilizar por la FDA y aparecen en 2009 los nuevos anticoagulantes orales. Pero nunca olvides esto: los scores, primero el CHAS en 2001 y luego por mi doctor Gregorio Lip, el CHAS 2010, que apareció estos scores de riesgo para ver cuál paciente tiene riesgo de embolia cerebral. Y observen, esta arritmia es básicamente de la tercera edad. La prevalencia es alrededor del 15%, pero a medida que tú tienes CFA, tienes más de riesgo de embolígeno. Afortunadamente, estos puntos los médicos ya anticoagulamos más a los pacientitos. Mire, y cuando un paciente tiene accidente cerebrovascular cardioembólico, la fibrilación auricular, más del 50% es por FA no valvular. El resto son por cardiopatías, infarto, prótesis, lo que usted quiera pensar. Y este es el punto. Entonces, ¿cómo prevenir a un paciente que tiene FA para prevenir que tenga accidente cerebrovascular? La primera pregunta es si el paciente es portador de una prótesis mecánica, cualquiera de ellas, o tiene estenosis mitral moderada a severa. Este no requiere calcular CHAS-VAS, va directamente a anticoagulación y los únicos son la warfarina. Pero no te olvides del embarazo, también va acá. Cuando pasa esa escala, vas al CHAS-VAS. Y mi doctor Gregorio Lip, esta fabulosa CHAS-VAS, que son algunas variables que calculas en puntaje. Entonces, las reglas son: cuando tienes CHAS-VAS de 2 o más en hombres y 3 o más en mujercitas, directamente anticoagulación y ya de entrada nuevos anticoagulantes orales. Aquí también con una baja mejor de evidencia, pero también hombres hablaremos luego. Y cuando tienes CHAS-VAS de 0, la indicación es no dar anticoagulación con indicación 1A. Pero no te olvides, por favor, cuando tengas CFA y miocardiopatía hipertrófica, no importa el CHAS-VAS, pero sí tienes que anticoagular 100% a los pacientes con FA más miocardiopatía hipertrófica. Y las reglas dicen clarito, en rojito te lo pone: NACO nunca en prótesis o estenosis mitral. Y en embarazo tampoco, es indicación 3. Puedes utilizar warfarina o heparina de acuerdo al estado donde está. Y en miocardiopatía hipertrófica tienes que anticoagular y no importa el CHAS-VAS con esta indicación. Nuevamente el algoritmo vamos a ver en este grupito de pacientes. ¿Por qué anticoagular en pacientes con un factor de riesgo de score de CHAS-VAS y 12 mujeres? El peso pesado es el Hasbled.
NAC primera. Y observen esta tablita. Cuando es los variables, los puntajes que tenemos, pero miren el riesgo anual de embolia. Es de 1.3 apenas al año, por favor. Pero esta tablita es muy interesante, publicado en Stroke. Toda la barra roja es de CHA2DS 1 en hombres y 2 en mujeres. Y mire, el riesgo embolígeno es alto, pero también el riesgo de infarto. Y compare con el verde, que es el 0. Ojo, cuando tengas CHA2DS de 0, la dice no anticoagular, pero no es 0, ¿eh? Es 0,6 a 0,7 por año. Entonces aquí tenemos CHA2DS de 1. Este es un algoritmo muy bonito. Tienes que calcular el Hasbled. Y el Hasbled también tenemos que calcular con las variables y el puntaje. Cuando tienes Hasbled, de 2, el riesgo de sangrado es casi en 2. Entonces, cuando tú tienes 2, el riesgo tromboembólico es mayor, score de Hasbled menor de 2, el riesgo embolígeno es mayor que Hasbled. Entonces, va directamente a dar anticoagulantes orales de los NOAC. Al brazo contrario, cuando tienes un score de Hasbled mayor 2, no dar anticoagulación. Segundo punto, limitaciones que tiene nuestra warfarina. Primer punto, las múltiples interacciones farmacológicas y alimentos. Y por más que hagas el 50-60%, no, apenas logras anticoagular bien. El segundo punto es que la ventana terapéutica es de 2 y 3. Y si baja de 2, tiene más riesgo de ictus isquémico, y si sube de 3, tiene más riesgo de hemorragia. Y nunca te olvides, yo creo que eso no se olvida nosotros, cuando no solamente es calcular el INR, sino también el TRT. Observa con este ejemplo, tú puedes tener un valor de 2 puntos y a los 15 días valoran 3. Entonces, por eso es fundamental calcular el TTR o el TRT, que no te indica más que el tiempo durante el cual el INR se mantiene entre 2 y 3, y puedes calcularlo directamente o con la forma de Rosendahl. ¿Y por qué es importante el estudio Garfield, el registro Garfield, que demostró que cuando los pacientes tienen TRT menos de 65, comparando con los que tienen más 65 y valorando el índice de riesgo, observen ustedes que el estrogembolismo sistémico es superior cuando tienes menor, mayor hemorragia y mayor mortalidad. Por eso es que, mire, tienes a mano, tú puedes predecir cuando estás dando warfarina, calcular este score que el mismo grupo del doctor Lip, el SAME-TTR2 con algunas variables, calculando en 8 puntos, tú puedes establecer cuando tienes un score SAME-TTR2 menor de 2, puedes predecir que el TTR va a estar mejor controlado comparado con los que tienen mayor de 2. Y mira, este es un ensayo comparando los ensayos clínicos del INR, ensayos clínicos en azul, y la práctica clínica, que es otra cosa, la vida real es otra cosa. Mire cómo demuestra la warfarina, apenas es mejor controlado los ensayos clínicos lógicos, son pacientitos mejor controlados que los pacientes en la vida real. Por eso es que aparecen, afortunadamente, del 2009, los nuevos coagulantes orales, porque tienen una respuesta predecible y más estable. Y aquí los ensayos clínicos no los voy a cansar, simplemente que el primer estadio es el dabigatran, inhibidor de la trombina, con el RELAY en el 2009, y en el 2011 y 2013, inhibidores del factor 10 activado, como es el rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Y simplemente el RELAY, el ROCE, rivaroxaban, el apixaban con estote, y el último en gay. Solamente las conclusiones por honor al tiempo son 71,000 pacientes con NACO 40,000. En esta barra están los nuevos anticoagulantes oral, mano derecha warfarina, y observen ustedes, combinando, poniéndose en el mismo saco a todos los anticoagulantes, disminuye el riesgo de stroke en el 19%, con superioridad al dabigatran y el apixaban. ¿Y qué pasa con los efectos secundarios de seguridad? Observen ustedes el stroke isquémico. Todos los nuevos anticoagulantes disminuye en 51% el riesgo relativo en relación a warfarina, disminuye la mortalidad en un 10%, y es más segura hemorragia intracraneal en un 52%. Pero hay un punto negativo
que es el sangrado gastrointestinal. Y vamos a ver en estas barras comparando los estudios Dabigatran, Rivaroxaban en rojo, los dos son Dabigatran a la 110 y 150 miligramos, el Rivaroxaban y el Apixaban, y los 3 barras finales, la warfarina. Y observando el objetivo binario de tromboembolia, observa con algunas variantes, algunos son superiores a la warfarina, y lógicamente sangrado intracraneal, todos son más seguros que la warfarina, pero ojo, observe acá, perdón, la anterior, observe acá, en sangrado mayor, que algunos de ellos, como el Rivaroxaban, tiene más efectos colaterales de sangrado mayor, pero hay uno bueno que es el Apixaban con menor riesgo. Pero hay un estudio que se ha dejado de lado, que es el Averroes, que es el Apixaban, en pacientes para prevenir accidentes cerebrovascular en FA, pacientes que habían fracasado o no eran aptos para recibir warfarina, 5.590, comparando aspirina y Apixaban. Lógico, fue superior en el 55% en el riesgo embolígeno, pero ojo, observen en cuanto al riesgo de sangrado. La aspirina 1.2 al año y Apixaban 1.4. Entonces no hay que tener miedo. Recetamos de manera incontrolable warfarina, aspirina, pero no tengamos miedo a los nuevos anticoagulantes. Y aquí un resumen de la historia de la medicina, lo que sabemos. Inicialmente empezamos con aspirina simplemente, en reducir el riesgo de ictus, 22%, cuando combinabas clopidogrel y aspirina, un 28%, pero cuando comparabas con warfarina, reducía, la warfarina era superior a los dos, pero ya tenemos los nuevos, afortunadamente, los nuevos anticoagulantes, con una reducción de 36 y el Apixaban 21, y el Rivaroxaban de 12, sin significación estadística. Guías del ACO, número 1, criterio, 1A, alta evidencia, NACO en primer, pero siempre descartando prótesis y estenosis mitral moderada a severa. Y el otro punto en nuestro medio, pacientes que están recibiendo warfarina y luego no logras tener un INT o TTTR, tienes que utilizar nuevos anticoagulantes orales. ¿Y qué dicen las guías recién publicadas la semana anterior? Si utilizas vitamina K, warfarina, tienes que tener un R entre 2 y 3 y el TTR mayor de 70. Y eso no logras tenerlo. Por favor, hay que cambiar a un nuevo anticoagulante oral o hacer controles más seguidos de la coagulación. Si no, no hay cómo. Estas son las dosis recomendadas a nivel mundial. Hay que ver la ficha técnica, pero ojo, por favor, hay que ver la dosis exacta de cada medicamento. Mira, observo una cosa, Rivaroxaban no hay que darlo hay que darlo con la comidita. Se absorbe el 30% más. Y lógico, Apixaban hay que ver cuál es la dosis adecuada para cada enfermito, porque si tú das una dosis inadecuada, tiene más riesgo de embolia. Y lo mismo el Dabigatran, de acuerdo por los efectos colaterales que tiene. Estudios de la vida real. Primer estudio Medicare, publicado en el 2015, Dabigatran, warfarina, 134,000 pacientes Medicare, Relay el estudio clínico. ¿Y qué comparó? En barra negra, warfarina, en barra naranja, Dabigatran, 150. ¿Y qué observamos? Que el stroke es superior, el Apixaban que la warfarina. Pero ojo, hay un punto negativo cuando utilizas Dabigatran a 150 miligramos, es que tiene más sangrado gastrointestinal que la warfarina. Ojo, 150 miligramos. Y mi doctor Kang no se quedó con la duda del Rivaroxaban. ¿Recuerdan ustedes que tenía más efectos de sangrado? Es el estudio Santo. Pero este tiene dos importantes conclusiones a mi modo de ver. Que uno, que establece es que, mira, cuando tú observas un CHA2-VAS de acuerdo al numeral, el CHA2-VAS es el riesgo embolígeno que te calcula, pero también tiene que cada vez que aumente el número de CHA2-VAS, tiene más riesgo de stroke, más riesgo de sangrado y más mortalidad. Y el estudio, observen ustedes, el CHAS, como se hicieron todos los estudios, era de 3.5. Y en este caso, mi doctor K hizo E2, es un estudio observacional. Y observe usted que el stroke fue mejor en el estudio clínico, superior, y lo mismo, la hemorragia y lo mismo el sangrado fue mejor en el estudio observacional
que en el estudio clínico. Otro estudio, este es el estudio más interesante del registro médico y el Medicare. Miren la cantidad de pacientes que publican, 448,000. Y aquí tenemos warfarina color verde, dabigatran color naranja, azul rivaroxaban y color violeta apixaban. Y aquí tenemos los tres. Me preguntaron cuál, aquí voy a contestar un poco cuál. Stroke, tromboembolismo en pacientes con FA no valvular. Y observen ustedes, todos los nuevos anticoagulantes en la vida, en los estudios presentados en el Medicare son superiores a la warfarina. ¿Y qué pasa con hemorragia intracraneal? Demuestra que son superiores. Todos los NACO son superiores a la warfarina, pero hay un problema. Hemorragia mayor, son algunos de ellos, por ejemplo, el dabigatran a 150 y el rivaroxaban tienen más efectos colaterales que la warfarina, pero hay una ventaja al apixaban. El apixaban es superior en cuanto a seguridad y la muerte, mira, se observa que disminuye con todos los nuevos anticoagulantes orales. Finalmente es el cuarto estudio publicado este año en Stroke, el NAXO, que es un estudio francés, un estudio observacional también, es un registro, mejor dicho. 320,000 pacientes. Apixaban, observen usted, todo es superior a la warfarina, tanto en seguridad, sangrado intracraneal, gastrointestinal, efectividad y mortalidad. Y comparan apixaban y rivaroxaban, y siempre el apixaban es más seguro que el rivaroxaban. Y lo mismo apixaban, dabigatran, en ciertos pacientes más seguro. En cuanto a efectividad, son muy parecidos. Y ahora vamos, 3 puntitos finales. Fibrilación auricular en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, de entrada sabes que necesitan doble antiagregación plaquetaria. Y aquí están resumidos los 4 estudios publicados hasta la fecha y vemos los primeros, en 2016 el Pioneer. Y siempre a parte final, utilidad warfarina asociado a clopidogrel y aspirina. Estamos hablando de un síndrome coronario agudo. Comparan con rivaroxaban a 2.5. Esto no es dosis de anticoagulación en FA, pero le añaden clopidogrel y aspirina y el otro grupo solo rivaroxaban 15 miligramos y clopidogrel 75 miligramos. Es un estudio de seguridad, de sangrados clínicos. Y observe claramente que la warfarina asociada a la doble agregación plaquetaria produce un atentado a la salud de sangrado, pero lógicamente muy inferior los datos del rivaroxaban en beneficio de él, pero sin observar, en cambio, eventos de muerte cardiovascular, infarto o stroke. Aquí están los stroke, los resumen de todo, pero este estudio no son estudios para efectividad. Lo mismo el estudio Redual en el 2017, que está comparando el dabigatran, hizo la comparación igual, warfarina igual como el anterior, con clopidogrel y aspirina, y aquí tenemos los dos brazos, dabigatran 150, pero solo con clopidogrel, y dabigatran 110, igual con clopidogrel en la gran mayoría. Y observe claramente que los que utilizaban warfarina es peor, que disminuye en los pacientes hasta 48% en relación a pacientes que recibieron con dabigatran en 110. Y en el brazo derecho, los pacientes que recibieron dabigatran 150, es menor el riesgo de sangrado, pero con un riesgo relativo menor, de 28%, pero tampoco se encontró mortalidad y evento tromboembólico en los dos grupos, tanto el dabigatran como warfarina. Pero aquí viene la apixaban. Este estudio me encanta, porque tiene 4,000 pacientes el estudio Augusto. En todos los pacientes se prescribió inhibidor del P2Y2, es decir, clopidogrel en el 94%. Y esto hace la comparación. Apixaban 5 miligramos y 2.5 de acuerdo a la función renal y de acuerdo a los criterios. Y el otro punto, antagonista a vitamina P, warfarina para tener 2 y 3. Pero es hacer la comparación entre los grupos que recibían aspirina y otro que recibía placebo. En los dos grupos. Y hace la comparación pelo a pelo. Warfarina, apixaban. Y observe usted la reducción absoluta de 4.2 y el relativo de 31%. Pero ojo, a más de eso, esto es el punto importante,
que la aspirina, bueno, es conocido que la aspirina sangra más casi en un 8%, pero el punto final de este estudio, cuando usted compara, porque recuerde usted que en este grupo de pacientes se utilizaron dosis adecuadas para stroke, para evitar embolia en pacientes con FA, y observe usted que el 50% redujo el apixaban en relación con la warfarina, pero además de eso, que hubo disminución de la trombosis de stent en un 23% y disminución de la hospitalización en 27%. Y estas son las guías de recién. ¿Cómo concluye? Es que ahora la aspirina asociada a clopidogrel, los dos antiregantes en síndrome coronario agudo, solo utiliza la primera semana. Y puedes después solo utilizar un nuevo anticoagulante oral más un anticoagulante. Pero más un antiagregante, perdón. Pero ahí el punto importante es establecer que el paciente tiene riesgo alto de sangrado para solo dar 6 meses un nuevo antiagregante plaquetario y un clopidogrel. Y después de los 6 meses, solo anticoagulante, porque el pacientito tiene alto riesgo hemorrágico. Pero si tuviera un alto riesgo isquémico, tú puedes dar la triple terapia, un nuevo anticoagulante aspirínico por un mes y luego doble hasta un año. Y por favor, después del año, después solamente anticoagulación. Hasta ahora vemos que los pacientes siguen tomando anticoagulación y una aspirina. No, error. Solamente anticoagulación después del año. Y eso lo confirman las guías, que la recomendación de los NOAC en los pacientes con síndromes es 1A. NACO y prevención secundaria en pacientes que le dan un accidente cerebrovascular isquémico agudo y FA. Realmente aquí es el arte de la medicina, porque son los pacientes que más riesgo embolígeno tienen en los primeros días, repetir. Y esto lo demuestran los estudios. Primero el RELAY, que compara a mano derecha, observen, los pacientes que no tienen antecedentes de una embolia cerebral, comparado con los pacientes que tienen embolia cerebral, en el tiempo tienen más riesgo de presentar ACV. Pero aquí observen, comparando la warfarina que está aquí en rojo y con el dabigatran, que es superior el dabigatran en prevenir un stroke secundario. Lo mismo pasa con el ROCE. Observen usted, confirman que los pacientes que tienen ya un ACV, especialmente agudo, tienen alto riesgo de hacer un ACV recurrente. En este estudio no demuestra que el rivaroxaban sea superior a la warfarina. Estamos hablando aquí en ACV secundario. Y lo mismo el Aristóteles en apixaban, nuevamente confirma que los pacientitos que ya tienen un stroke, especialmente agudo, tienen más riesgo embolígeno, pero sí demuestra regulación superior la apixaban que la warfarina. Y aquí está, riesgo stroke embolígeno sistémico. Se observa que usted que en algunos grupos el dabigatran fue superior y la apixaban también, pero en total, todos los NACO son superiores en un 15% de riesgo relativo. ¿Y qué pasa con el stroke hemorrágico? Todos los NACO, y aquí está la warfarina, y observe los eventos que hubo, fueron muchísimo menor que los pacientes con warfarina. Y en total, es totalmente superior, que el riesgo relativo llega a ser 56% superior los NOAC a la warfarina en stroke hemorrágico. Pero un punto más, los pacientes, este es el estudio RAF, ¿qué pasa con los CHA2-VAS en los pacientes que tienen un evento isquémico agudo? Que cuando tú tienes un puntaje de CHA2-VAS de 2, los pacientes a los 90 días casi no tienen eventos, pero cuando tienes un CHA2-VAS, va superior y vean cómo la curva se va haciendo, tiene más riesgo de tener ACV. Y aquí vienen las reglas, este estudio que demostró, publicado en el Trauma en 2012, que cuando tienes un ACV agudo, es apenas un ataque isquémico transitorio, tú puedes dar un anticoagulante al año. Y aquí viene la escala de Niche,
la escala de accidente cerebrovascular del Instituto Nacional de Salud, que calcule leve menos de 8, moderado 8 a 16 y severo más de 16. Y de acuerdo a esa escala, tú puedes iniciar el anticoagulante por el alto riesgo trombótico subsecuente que tiene. Y aquí están las guías del 2018, hace 2 años. Mire, en los pacientes que tienen un ataque isquémico transitorio, ya puedes utilizar un ACO al segundo día. Los pacientes que tienen un leve, de acuerdo a lo que puedes a los 3 días. Pero los pacientes que tienen moderado, de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo a las imágenes tomográficas, porque esto es un trabajo de equipo multidisciplinario, entre el neurólogo, cardiólogo, hematólogo, ya a los 6 o 8 días puedes iniciar los nuevos anticoagulantes orales. Y cuando es severo, descargas un cuadro hemorrágico, puedes iniciar a las 12 y 14 días. Entonces va lo clínica, las imágenes, pero por favor, nunca te olvides del CHAS-VAS. También es peso pesado en un paciente con stroke isquémico agudo. ¿Y qué dicen las reglas? Mire, lo pone que los nuevos anticoagulantes orales es mejor que la vitamina, es 1B en el 2016 y ahora es 1A. Pero por favor le pongo en rojo acá, nunca utilizar heparina o enoxiparina. Las reglas de hace una semana lo ponen prohibido enoxiparina en pacientes que tienen un ACV agudo. Un punto final, solo para nuevos anticoagulantes en función renal alterada. Esto es un punto perdido que está oscuro. Esto es un registro danés que muere. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica llegan al 2.7, son 3.500 pacientes, pero en etapa terminal, aquellos que están en diálisis, 97. Pero solo compare el CHAS-VAS. CHAS-VAS de 0 acá, 1 y 2. Y observe aquí, en amarillo, los pacientes que no tienen afectación renal, en naranja los pacientes que tienen afectación renal moderada y los pacientes que están en etapa 5, los que reciben diálisis, los que producen stroke o embolismo. Y observe claramente que los pacientes que tienen CHAS-VAS 0, porque no está incluido la función renal en el CHAS-VAS, tienen alto riesgo embolíquico. Probablemente después tiene que incluirse los pacientes. Y esto lo demuestra el registro Garfield. Miren ustedes, cuando el paciente tiene una función renal, una insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, moderada, severa, ¿cómo te aumenta 3 veces más el riesgo embolígeno? ¿Sí? Y vamos a ver solamente unos 3 estudios, el dabigatran, que demostró, miren, observen usted, cuando la función renal está bien, el riesgo embolígeno es menor, pero francamente se eleva al doble cuando la función renal está alterada. ¿Qué demostró el dabigatran en los pacientes? Estos mejoró en el 44% el riesgo de embolia, pero a la seguridad prácticamente hubo más sangrado con dabigatran. Sí hubo disminución de hemorragia intracraneal. ¿Y qué pasa con rivaroxaban? Simplemente para confirmar, reconfirmar que los pacientes que tienen función renal alterada es superior a los pacientes que no tienen, demostró el rivaroxaban disminución del riesgo embolíquico un 16%, pero lo negativo está acá, que hay mayor sangrado extracraneal y mayor hemorragia intracraneal. El último estudio, el apixaban, porque aquí observen ustedes lo mismo que los 2 estudios anteriores, la función renal es peso pesado para el riesgo embolígeno, pero el apixaban demostró disminución en 21%. Lo fabuloso de eso, cuando usted compara la seguridad en eventos de hemorragia, el apixaban con la warfarin, observen ustedes los datos, que disminuye un riesgo relativo 47% en sangrado mayor y así también la hemorragia intracraneal en un 78%. ¿Por qué les termino este estudio? Porque hay un registro que es de la apixaban en pacientes en etapa terminal de la función renal, es decir, que están en diálisis. Mire, 2.300 pacientes que están en diálisis, 94% están en hemodiálisis y 6% en diálisis peritoneal. Y observen usted, en naranja apixaban a 5 miligramos y en azul apixaban 2.5 miligramos.
Aquí está el grupo de la Pixaban, acá está el grupo de la warfarina. Y observen ustedes, stroke embolismo sistémico superior a la Pixaban a 5 miligramos, sangrado mayor superior a la Pixaban que la warfarina, sangrado intracraneal mayor a la Pixaban a 5 miligramos, sangrado gastrointestinal casi igual, pero el 2.5 es mejor que la warfarina, y lógicamente la mortalidad. Y ellos, mire, desde 2013 a 2014 ya fue aprobado por la FDA, que es la institución más importante para indicar si este medicamento se va a utilizar o no. Mire, el 2014, observen ustedes arriba cómo la warfarina va cayendo la utilidad en los pacientes en fase terminal de la enfermedad renal, pero en cambio la Pixaban se va ascendiendo. Y aquí usted, mi doctor Lipp, en 2018, hace un análisis muy bonito a esta imagen. Observen ustedes los que pacientes en etapa terminal, estamos hablando, aquí tenemos función renal alterada con esta filtrado glomerular, 30 aquí, y en los pacientes aquí están en su etapa terminal. Y aquí observa el vitamina K, siempre debes tener un TTR mayor a 70, en todo mayor a 70. Vaya usted a saber si usted logra tener este valor utilizando warfarina. Aquí están todas las dosis de los medicamentos que debes utilizar de acuerdo a la función renal. Pero ojo, observen a la parte final acá, le ponen como el Apixaban que ya se utiliza. Acá se puede utilizar en dosis incluso de 5 miligramos. Y eso es lo que las guías del año pasado, del 2019, las guías americanas, ya les recomiendan utilizar. Cuando usted observa esta imagen color naranja, te indica que tú puedes utilizar ese medicamento. Y ya está indicado en la Pixaban en Estados Unidos para utilizarse en pacientes en fase terminal. Puntos finales para considerar. Yo le puedo, ¿y qué aportan los NACO? Solamente para concluir con esta final, los NACO aportan eficacia, seguridad, conveniencia, y aquí viene el peso pesado en nuestro medio, es el costo. Peor en nuestro medio que después de esta pandemia. Puntos, mensajes para llevar a casa. Estamos encerrados, diría, ¿a dónde, qué casa vas a llevar? Pero vamos a darles este mensaje final. Antes de iniciar un nuevo anticoagulante oral en fibrilación auricular, descarta siempre, papá, no mitral de grado moderado a severo, una prótesis valvular mecánica y embarazo. No te olvides acá esto, número 1. Número 2, cuando te establezcas el riesgo-beneficio mediante el score CHAS-VAS y Hasbel, periódicamente tienes que hacerlo, porque puede cambiar. Esto es dinámico, puede cambiar, nunca te olvides eso. Y no olvidar que el CHAS-VAS no tiene utilidad en FA valvular y en miocardiopatía hipertrófica. 3, realice siempre exámenes, por favor, biometría, coagulación, función renal, función hepática, antes de iniciar un nuevo anticoagulante, y una vez al año, siquiera, y cuando el paciente lo requiera. 4, Apixaban, perdón, me adelanté, 1, perdón, ¿cuál de escoger cuál anticoagulante oral de acción directa? Todos los NACOs son de acción directa. Debe ser siempre indicado de manera responsable en cada caso en particular, valorando la seguridad del fármaco. ¿Cuál es más seguro que otro? Ve las patologías que tiene el pacientito, por favor. Si tiene sangrado gastrointestinal, qué acción tiene, que si tiene antecedentes de anemia, qué edad tiene. No es lo mismo tratar a un paciente de 80 años que un paciente de 70. Da la dosis adecuada de los nuevos anticoagulantes orales. La comodidad, no es lo mismo un pacientito que está tomando 8 pastillas diarias que usted le agregue dar un anticoagulante oral que tiene que darle 2 veces al día. Y también no te olvides un agente reversor, si tiene una complicación grave, un sangrado. Afortunadamente en nuestro medio, un reversor ya tenemos, que es el Dabigatran, que es Idarucizumab, que es el Prasvin, ya lo tenemos, ya hay unos puntos más. Entonces, siempre utilizar de manera responsable. 5, los NACO, Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban, Edoxaban, deben estar en la primera línea del tratamiento anticoagulante, en FA no valvular, porque han de mostrarse superiores a la warfarina. En la prevención de ACV y especialmente hemorrágico también, en tromboembolismo sistémico, y además se asocia
a un menor riesgo de hemorragia intracraneal y hemorragia sistémica, sobre todo en algunos anticoagulantes orales. Sexto, los NACO tienen que indicarse en FA no valvular más síndrome coronario agudo y en prevención secundaria de ACV isquémico o que tenga un AIT, otro embolismo sistémico. Siempre. Esta es mi recomendación para llevar a casa. 7. Apixaban puede recomendarse en pacientes con FA no valvular y enfermedad crónica terminal, depuración de creatinina menos de 15 mililitros por minuto, ajustando la dosis de acuerdo a la edad, peso del paciente. No te olvides eso, porque son 3 criterios que tiene la Apixaban. Y un seguimiento cercano. Para mi modo de ver, debes utilizar. Las guías de hace una semana, muy poquito hablan las guías europeas de este asunto en pacientes con enfermedad crónica terminal. Octavo, siempre indicar, solo 2 puntitos de la warfarina y con eso termino. Siempre indicar warfarina en estenosis mitral de grado moderado a severo, más FA y prótesis valvular mecánica y embarazo, de acuerdo a etapa gestacional. Y para terminar, el último punto, si debes indicar warfarina por algún motivo, especialmente en esta pandemia, donde la platita es peso pesado, en FA no valvular, no olvidar que el INR debe estar siempre entre 2 y 3. En pacientes con síndrome coronario agudo, el INR debe ser de 2 y 2.5. Y siempre calcular el TRT o el TTR. Y su valor debe ser más de 70. Una frase final para terminar, algo un poco cómico, qué raro es el ser humano, y es verdad, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Muchas gracias a Dios bendito por haberme dado esta oportunidad de compartir con ustedes estos minutitos de este tema tan hermoso. También a toda esa gente valiosa, médicos que hacen sus estudios clínicos, estudios randomizados, los que realizan metaanálisis, las guías que siempre nos aportan. Ahora especial, nosotros sentaditos podremos recibir información y, ¿por qué no?, a nuestra querida Sociedad de Cardiología, sus directivos, por invitarme, tener la gentileza de invitarme a compartir con ustedes este tema apasionante que es los nuevos anticoagulantes en fibrilación auricular. Cualquier pregunta que tengan, si yo modestamente puedo contestar, con mucho gusto. Muchas gracias a todos y una linda noche. Gracias, estimado Luis. Espero que me escuchen. Ahora sí. Si no me escuchan, por favor, déjenme saber. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Definitivamente hoy en día los nuevos anticoagulantes orales tienen un lugar predominante en la prescripción y en el seguimiento de pacientes con fibrilación auricular no valvular. El doctor Luis ha hecho mucho hincapié sobre el hecho de la fibrilación auricular valvular. Una pregunta, Luis, de los participantes. ¿Podrías comentarnos algo sobre la biodisponibilidad de estos fármacos? ¿Cuál tiene mejor biodisponibilidad? ¿Cuál se excreta un poquito más por el riñón, un poquito menos por el riñón? Y en función de eso, ¿cuál sería tu anticoagulante favorito? Sí, realmente el anticoagulante favorito, yo creo que en medicina primero está la seguridad. Hay 2 puntos que el médico siempre debe estar a mano, es ser seguro con el pacientito, ¿no? Demostrar qué fármaco produce es más seguro que el otro. Luego está la eficacia, ¿no? Y para mi modo de ver, el mejor medicamento anticoagulante es el Apixaban, porque la depuración de creatinina es menor, se depura menos por el riñón, es superior al otro, a los demás. El que más se filtra por riñón es el dabigatran. Por eso es que generalmente en Estados Unidos, por ejemplo, utiliza 75 miligramos, cosa que no se hizo en el estudio, pero en Estados Unidos es 75 miligramos 2 veces al día y les ha ido muy bien a ellos. Es de acuerdo a eso, básicamente, creo yo, pero el Rivaroxaban tiene la ventaja, por no dejarlo atrás, tiene la ventaja es que es una dosis única, ¿no?
Y calculando la función renal, el rivaroxaban se debe utilizar 15 miligramos. Después de 15, la depuración de creatinina debe ser de 15 hacia arriba, ¿no? No sé si pude contestar algo en cuanto a esto, pero... Claro que sí. Yo creo que es importante hacer hincapié en el hecho de que lo que tú dijiste, la seguridad y eso, cada paciente es particular, cada paciente es individual. Sí. Y hay que analizar todos sus antecedentes, como tú hacías hincapié también en los exámenes de laboratorio para conocer más su función renal, sus antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí hay una pregunta muy interesante, hay muchísimas. Dice, a ver, doctor, ¿qué anticoagulantes que se me está? Hay tanta pregunta que se me va, pero dice, ¿qué anticoagulante usaría en pacientes con COVID? ¿Utilizarían los nuevos anticoagulantes orales? Sí, realmente ahora peor en la pandemia, cuando vos no puedes hacer el INR, tienes dificultad para hacer INR, el medicamento ideal anticoagulante es los nuevos anticoagulantes orales. Precisamente es por eso, porque el paciente tiene riesgo de salir a tener un contagio con el virus. Ese es el medicamento ideal. Cuando el paciente, otra cosa es cuando el paciente está hospitalizado, ¿no? Cuando el paciente está hospitalizado y el paciente ha venido tomando los nuevos anticoagulantes orales, ahí sí tienes que hacer el reemplazo a la enoxaparina, ¿no? Sí, pero cuando sale con el alta, sí, el medicamento ideal, sacándolo del lugar a los pacientes que son valvulares, ¿no? El medicamento de primera línea son los nuevos anticoagulantes orales. Sí. Muy bien, existen muchísimas preguntas, intentaremos analizar las más importantes que se están presentando. Hay una que dice de Álvaro Gómez, ¿con qué dosis efectiva aconseja iniciar warfarina en enfermedad valvular y cuándo sugiere el control? Debe ser un médico general probablemente, pero vale la pena contestar esta pregunta. ¿Con qué dosis efectiva aconseja iniciar warfarina en enfermedad valvular y cuándo sugiere el control? Sí, sí, es una buena pregunta porque por un sentido básicamente, es conocido que debes utilizar 5 miligramos al día por 2, 3 días, sabes que el efecto es 48, mínimo a 72 horas, y a los 3 días, recién apenas 3, empiezas a leer INR para ver, porque realmente uno puede ver es a la primera semana el efecto real de la warfarina. Lo que se ha visto es importante, es que tarda más o menos un mes en ver la dosis real de la que debe recibir el pacientito valvular. Más o menos es el tiempo, por eso es que nunca valoras el TTR en un mes, porque ese mes estás peleándote para ver cuál es la dosis adecuada de la warfarina que va a requerir tu pacientito, ¿no? Pero generalmente a los 3 días y luego se hace a la semana para ver, pero siempre dando enoxaparina, ¿no? Porque es un paciente de alto riesgo, ¿no? Entonces siempre tienes que asociarlo enoxaparina más warfarina, ¿no? Y suspende la enoxaparina cuando ya tienes un 2.5 en adelante, porque es valvular, ¿no? Entonces cuando tienes 2.5 de INR, ahí suspende la enoxaparina. Pero te vuelvo a repetir que más o menos tarda hasta un mes más o menos de ver la dosis adecuada para ese pacientito. Tal vez valdría, excelente respuesta, estimado Luis, tal vez valdría hacer un poquito de hincapié que en pacientes que tienen enfermedad mitral, valvulopatía mitral, el TPINR es importante que esté entre 2.5 y 3.5. Sí, depende de la prótesis que tengo, si es 2 prótesis también, ¿no? Ajá. Y Claro, aórtica, claro. menos, Claro, ¿no? la aórtica es igual que una FA, ¿no? 2 a 3. La aórtica es igual que la FA, es 2 a 3, pero como decías tú muy bien, René, si es mitral es un poquito más alto, y si es doble prótesis, todavía es un poco hasta 3.5, ¿no? Hay otra preguntita,
vale la pena también contestarla. Buenas noches, doctor. Para monitorear a los nuevos anticoagulantes orales, ¿qué exámenes de laboratorio usaría? Buena pregunta, verás. No es lo ideal, por ejemplo, en los factor 10, que son los dos que tenemos, que el Rivaroxaban y el Apixaban, sería un anti-10 activo, ¿no? Pero no tenemos, pero se puede ver más o menos la acción en los pacientes con factor 10 activado, que es Rivaroxaban y Apixaban, es de acuerdo al TP, ¿no? En algo te pudiera ayudar para ver qué acción ha tenido ese medicamento y el medicamento, pero lo ideal sería un anti-10 activo, ¿no? Pero lo otro es cuando toma dabigatran, es el TTP activo, ¿no? El tiempo de tomoprastina activado, ¿no? Y lo otro es tiempo de trombina, pero no lo haces en todos los laboratorios, ¿no? Es un poco difícil establecer, pero esos son los rangos, TTP en dabigatran y TP en el Apixaban y Rivaroxaban. En algo te ayuda, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Otra pregunta que también es interesante. Hay muy buenas preguntas. Creo que no va a haber tiempo para todas. Dice, muchas gracias, paciente revascularizado y fibrilación auricular. Punto de interrogación. Yo supongo que son puentes coronarios, ¿no? Entonces, este paciente está revascularizado y está con fibrilación auricular. Sí, tienes que anticoagular a ese paciente, ¿no? Tienes que anticoagular a ese paciente. Es un paciente que tiene riesgo estamos hablando de anticoagulación, ¿no? Sí. Se supone que estamos hablando de anticoagulación. Es un paciente que tiene que recibir anticoagulación. Eso sí, excluyendo hemorragia, ¿no? El punto clave, cuando tú reinicias un medicamento anticoagulante, lo primero que tienes que saber si el paciente ya no tiene sangrado, ¿sí? A veces cometemos el error que no sabemos exactamente si el paciente está sangrando, cometes un gravísimo error de iniciar un anticoagulante en un paciente que tiene un sangrado oculto, ¿no? Ese es el punto, pero un paciente revascularizado tienes que darle un anticoagulante y ver que si necesita un antiagregante plaquetario. Perfecto. Aquí hay otra pregunta interesante. En caso de intoxicación con NACO, ¿cuál es el tratamiento específico? Más que intoxicación debe ser referencia a sobredosificación, pero vale la pena analizar ese punto. Sí, el único, seguramente es el antídoto, ¿no? Seguramente, en medio que tenemos, es el único, es el que tiene el dabigatran, y da ruzizumab, que es el Prasvin. Ese medicamento tiene una potencia de 300 veces superior al dabigatran, ¿no? Porque bloquea prácticamente, y es en minutos, en 10 minutos bloquea la acción, pero solo se utiliza cuando el paciente tiene una hemorragia importante, severa, ¿no? O el paciente requiere una cirugía de emergencia. Ese es el único que tiene. El antídoto realmente es el dabigatran. Cuando no tienes el otro, tienes que utilizar plasma fresco congelado. En cambio, el factor 10 activado no tenemos en nuestro medio, ¿sí? En Estados Unidos ya está aprobado el Andexanet del 2018 para utilizarlo en pacientes con sangrado activo, producido precisamente por estos nuevos anticoagulantes orales. El otro fue del 2015, incluso antes que salga el estudio, fue por la FDA aprobado, que es el Prasvin, ¿no? Perfecto. Tal vez no con el ánimo de polemizar, pero vale la pena hacer un poquito de hincapié en el hecho de la sobredosificación, en el sentido de que sí hay uno que otro paciente, lo vemos frecuentemente, que en vez de tomar 5 miligramos de apixaban, tomó 10 miligramos de apixaban, o que no se acordó que ya tomó los 5 y se volvió a tomar otros 5. ¿Cuál sería la conducta en ese paciente? Yo creo que también es importante analizar cómo está yendo el paciente, ¿no? Y en función de eso, ¿qué harías, Luis? No, es que el 5 dosis, 5 miligramos no es dosis para FA, ¿no? Primero, ¿sí? Es de 15 y 20 miligramos el Rivaroxaban, supongamos, ¿no? Apixaban. Apixaban, sí. Bueno, esa es la dosis de miligramos 2.5. Pero yo creo, mira, en estos casos, depende del chasvás del paciente.
Y depende si el paciente no ha tenido una embolia de menos de 3 meses. Es bonito, debe ser una conferencia de estos, de cómo actúan los nuevos anticoagulantes en procedimientos sin cirugía, ¿no? Pero cuando un paciente se olvida una dosis, vaya, empiece al otro el día, no se haga problema. Porque si tienes, depende si un CHA2 tienes bajo, por ejemplo 2, que es las reglas que utilizan el 1A. Pero el riesgo anual del 2, de CHA2 de 2, el riesgo anual de embolia es de 2.2, pero es anual al año. Sería demasiado mala suerte que en 24 horas te produzca una embolia. ¿De acuerdo? No se haga problema. Dele al otro el día. O a la otra, a la dosis que le toca en la tarde, por ejemplo. No pasa nada. Yo creo que vamos a terminar con un par de preguntas más. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Realmente son muy buenas las preguntas. Dice, muchas gracias por compartir, etcétera, etcétera. Me gustaría saber cuál sería el mejor abordaje para los pacientes con alergia a anticoagulantes, específicamente de pronto a los nuevos anticoagulantes orales. ¿Has tenido? ¿Cuál sería tu experiencia? No he tenido que sea alérgico al medicamento. Alergia al dinero, es decir. Curiosamente. Sí, el peso pesado, pero alergia yo no he tenido, no podría decirte que sí es alérgico. Tal vez intolerancia. Puede ser, verás, el dabigatran. El dabigatran te produce mucha dispepsia, ¿no? Mucha dispepsia. Entonces ahí sí puedes probar con otro medicamento, ¿no? Hace poco tiempo por experiencia. Y lo mismo ver el riesgo de sangrado, ¿no? Si un paciente tiene sangrado digestivo con Rivaroxaban, pues le voy a cambiar a Pixaban, pues. Claro. Sí, en el sentido no tendría, no conozco mucho de sensibilidad. Tienes 2 opciones más, yo cambiaría al otro anticoagulante, ¿no? Sí, exactamente. Yo tuve en relación a esta pregunta un pacientito de bastante edad, 86 años con FA crónica, en uso de Rivaroxaban 15 miligramos. No tengo nada en contra de los anticoagulantes, nuevos anticoagulantes, pero este paciente hizo una reacción alérgica severa. Una reacción alérgica severa, fue manejado con corticoides, con antihistamina, etcétera. Se le pasó a enoxaparina y posteriormente se le reinició un nuevo anticoagulante oral, otro, y evolucionó por ahora satisfactoriamente. Pero sí, de vez en cuando hay alergias a uno que otro nuevo anticoagulante oral. En caso de intoxicación con signos de sangrado activo, ¿cuál sería el tratamiento específico? La palabra intoxicación no creo que sea, pero en caso de exceso de acción de los anticoagulantes y sangrado digestivo, ¿cuál sería el tratamiento específico? ¿De sangrado? No, si toma dabigatran, estamos hablando de sangrado activo por nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Sí. Sí. Si es dabigatran, el antídoto, el Pradvin. Eso tienes que utilizarlo de entrada. Y esa actúa en 10 minutos, son las dosis de 2.5 gramos. Son 2 dosis que utiliza. O sea, 5 gramos en total. Y eso en 10 minutos resuelve la hemorragia. Lo otra, pues, plasma fresco congelado, ¿sí? Básicamente en eso, ¿no? En los otros medicamentos no tenemos los otros nuevos anticoagulantes, no lo tenemos, toca dar los concentrados protrombínicos, ¿no? Concentrados protrombínicos en estos pacientes con sangrado activo y ver la causa de la hemorragia que tuvo, por qué tuvo el médico. Bueno, muy bien, yo creo que estamos puntuales a las 8:30. Quedan algunas preguntas que probablemente posteriormente puedan ser. Existen muchas preguntas, pero bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad del simposio, vamos a darlo por terminado. Quiero agradecer muchísimo, Luis, tu excelente exposición. Yo creo que sí hubo puntos muy interesantes que seguramente serán asimilados por la mayor parte de asistentes. Aproximadamente hubieron 850 asistentes. Muy bien. Excelente. Felicitaciones. De nada, René. Ha sido un gusto participar. Que todos tengan una buena noche. Buenas noches.